was another one of those hot LA days. Things were about to get interesting when she walked in. Her name was Samantha, and she was beautiful. A regular corpus delicti, with a great chest. Cavity, that is. Something in her socket said beware. Must have been the way they said hello to me. Y bien, cielo. Dices que tu esposo te ha estado engañando con otra ramera rubia. Me alegraría escuchar tu historia, pero primero tengo que contarles una historia sobre una pareja de timadores que quieren dar un gran golpe, siempre y cuando no se maten primero entre sí. La he intitulado Sesión Espiritista. Sesión Espiritista. Soy la llama eterna. En el fuego, todas las cosas principian y todas las cosas terminan. Pero no soy la muerte, como los ignorantes podrían pensar. Soy un punto de transición. Soy un suspiro que se transforma. Soy la vida. En esta flama podré observar mi imagen. Prescott Chalmers, mi sirviente ahora ausente. En la expresión del sagrado cuadrado taoísta invoco tu imagen. Sator arepo tenet opera rotas. Sator arepo tenet opera rotas. ¿Qué desean decirnos esta noche? ¿Deseas decirnos algo, Gran Espíritu? Jesus Christ in a car. Benny, todo esto es asqueroso. Sí. Daré mi fortuna a mis amigos, Dorothy. Conozco esas palabras. Ese no es el problema. El sujeto es el problema. ¿Alguna vez te conté que soñé que moría vieja y pobre? A Benny te hablé de eso. Tengo un nombre para ese lugar, la Isla de los Monos. Sí, qué graciosa. La Isla de los Monos es el lugar donde los perdedores van al final, con los ojos de muerte, desesperados. Benny, no hay vida ahí. Y tampoco hay a quien engañar ahí. Por eso detestas el lugar. Esto no es Pittsburgh. ¿Recuerdas Pittsburgh, Penny? La primera vez que te acobardaste, la primera vez que fallaste. Alguien murió en Pittsburgh, Penny. Si quieres dejar esta vida, tienes que actuar. Después de este golpe, seguirás tu camino y yo el mío. Somos un gran equipo, Benny. Merecemos envejecer siendo ricos. Sí, lo que hacemos a esta anciana no tiene perdón alguno. Madame Leona, are you here? You got spiders in your... Madame Leona, ¿se encuentra aquí? Tienes arañas en las venas, Al. Sí, estás destrozando mi telaraña, cielo. ¿Quieres dejar de presionar? ¿Puedes ver bien? Sí. ¿Madame? Sí, aquí estoy. La atenderé enseguida. Lo siento. Me resbalé. ¿Cómo me veo? Luces preciosa. Pase, señora Chalmers. Pase usted. Madame Leona, él es Gibson, mi mayordomo. Es un placer conocerlo, Gibson. Su voz se escucha distinta. ¿Se siente bien, Madame Leona? Estoy un poco resfriada, querida. Por favor, tomen asiento. Vamos a empezar. Coloque su maletín sobre la mesa, por favor. Cielos. Esa pobre mujer. ¿Cómo me metí en este embrollo? La semana anterior... ¿Cómo me veo? Vamos, Benny. Dime que no extrañas que tú y yo... ¿Ni un poco? ¿Sabes lo que más extraño? ¿Qué? Te diré lo que extraño. Bañarme después. Pase. Señor Chalmers. Me alegra saludarle. Gracias por venir. Señor Chalmers, ella es la señorita Allison Peters, de quien ya le hablé. It's broken. Oh, perhaps I should have warned you. I'm sorry. Mr. Chalmers, this is Miss Allison Peters, whom I told you about. El señor Polowski dijo que habría una joven aquí.
Jamás mencionó que fuese tan hermosa. Porque es un abogado honesto. Parece que el señor Poloski nos ha engañado un poco a los dos. Debió haber mencionado que mi primo es muy apuesto. Por favor. Yes. About that. Francamente, estoy un tanto confuso en cuanto a mi relación con la señorita Peters. Por supuesto. Como le expliqué por teléfono, estoy actuando como albacea de los bienes de su finado tío Albert Peters. Y yo le he explicado que la única persona a quien conozco con ese nombre es el hermano de mi madre y que él murió cuando era solo una niña, en una especie de accidente ferroviario. Me fascinan los trenes. ¿Un cigarrillo? No, gracias. Señor Chalmers, su tío no murió en un accidente ferroviario. Se le juzgó y se le declaró culpable por haber planeado el asalto al banco de Wilmington en 1901. ¿El asalto al banco de Wilmington? $200,000. Lo sentenciaron a 20 años. Así era él. Bien. Daddy was daddy. I imagine your mother believed it better for you to think of him as dead. That happens in families. Well, Después de cumplir su sentencia, su tío empezó una nueva vida en Chicago. Él inició un negocio, se casó, formó una familia. El año pasado, su tío, el padre de la señorita Peters, falleció. Junto a su testamento encontré un segundo documento con detalles sobre una cuenta de inversiones. Fue abierta bajo otro nombre para ser entregada a alguno o a todos los herederos de Albert Peters. Este es el saldo de la cuenta al mes anterior. Un poco menos de $3 millones. Por Dios. Sin embargo, existe un problema. there's a problem. Podrá observar en la primera hoja que la cuenta fue abierta poco antes de que Peters fuera a prisión. La cuenta se abrió con $200,000 en efectivo. ¿El asalto al banco de Wilmington? Estoy seguro de que así lo verá el fiscal, pero he investigado y mientras las autoridades no participen, ustedes podrán reclamar el dinero sin problema alguno. Solo necesitan el número de la cuenta. ¿Qué usted tiene? ¿Y qué quiere usted, señor Poloski, por esta información? Nada. En el testamento se me asigna un 10% por la venta de las inversiones. No pretendo obtener nada más. Albert era un amigo. Señor Poloski, ¿nos permitiría hablar a solas? Por supuesto. Estaré afuera. Es una historia interesante, pero no creo una sola palabra. Sí, yo tampoco, primo. Aunque eso explica algunas cosas sobre papá. ¿Cómo cuáles? Bien, él aseguraba ser un gran héroe de la Primera Guerra Mundial, pero creo que el único gas mostaza que vio fue el del puesto de hot dogs en el estadio Wrigley. Yo fui héroe de la Primera Guerra Mundial. Tienes un bastón que lo demuestra. Quiero indagar algunas cosas. ¿Por qué no nos vemos más tarde para charlar? Bien, solo estaré en la ciudad algunos días y voy a quedarme en el Park Plaza. No sé dónde podríamos vernos. Muy bien, señorita Peters, nos reunimos ahí. Por la intimidad que podríamos tener, por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo me veo? Esto es ridículo. ¿Por qué debo tomar esas fotografías? El negocio funciona. Porque si el negocio deja de funcionar, le mostraremos las copias y le daremos un plazo de 6 días. ¿Sabes lo que creo? ¿Qué crees? Creo que eres muy ardiente y por eso hago todo esto. ¿Ah, sí? Bien, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no tomas una foto para recordarme cuando yo esté en Tanger y tú en donde rayos dijiste que pensabas ir? Milwaukee. Ayúdame. El chantaje fue lo que nos impidió viajar a Pittsburgh. Eso dices. Tu cobardía fue la que nos trajo aquí. Ahora entra al armario, Benny, porque el primo Prescott llegará en cualquier momento. Y no quiero cobardes aquí.
Coming. Prescott, hi. A rose for a rose. Thank you. How about an eye-opener for an eye-opener? Whatever you're having. Es una hermosa canción. Jamás la había escuchado. Es una de mis favoritas. La escucho todo el tiempo. ¿Encontraste lo que buscabas esa tarde? Parece que el señor Poloski es sincero. ¿En serio? Es una cuenta de primera. El grupo de inversionistas garantiza una compra perfecta. Incluso hay una posibilidad de que se triplique con el tiempo. Es una lástima que debamos venderla ahora. ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué no pagarle a Poloski? Sería perfecto. Le daremos 300,000 y nos quedaremos con el resto. Pero tendríamos que aportar $150,000. No dispongo de esa cantidad. ¿Cuánto podrías aportar al negocio? Kissing cousins, aren't we? I shudder at the thought of how many family gatherings we've missed. Shall I? No, darling. I want to see every inch of you. Pobre infeliz. Los abogados son muy astutos. Buenos días, señor Poloski. Buenos días, señorita Peters. Buenos días. Buenos días, señor Chalmers. Ya preparé la documentación, pero como le dije por teléfono, me opongo a que me paguen. No creo que sea lo que más les convenga a ustedes. Agradecemos su preocupación, señor Poloski, pero mi prima y yo hemos tomado una decisión. Entonces les pediré que firmen la documentación. También es una de sus canciones favoritas, señor Poloski. Me han engañado. Son un par de burdos timadores. O les estoy dando crédito por algo que no son. Señor Chalmers, yo... Explíqueselo a la policía. Ven y muéstrale las fotos. Mira, amigo. Puede darse un banquete. De acuerdo. Santo cielo. Espero que tenga una esposa comprensiva. Espantoso. Repugnante. Mi esposa jamás las verá. ¡Imbécil! Al. ¡Prescott! ¡Prescott! ¿No quieres que hablemos un poco sobre esto? ¡Prescott! ¡Prescott! No haría eso si estuviera en tu lugar, Prescott. Por favor, señorita Peters.
Es capaz de muchas cosas, pero dudo que el homicidio sea una de ellas. ¡Al! Oh, no. ¿Prescott? ¡Aguarde! Iré a buscar ayuda. No se te ocurra hacerlo. Eres el único culpable. $300,000 y arruinas nuestro mejor negocio. Debería arrojar Estás ese apuntándome maldito con tu arma. agujero. Un hombre se ha tirado allá abajo al fondo y tú me apuntas con tu maldita arma. ¿Pero qué te pasa? Debería arrojarte con él. Por favor, no me dejen aquí. Oh, cielos. Estuvimos cerca, Benny. Estuvimos muy cerca en esta ocasión. Oh, no. Siguiente escala, la isla de los monos. El mejor golpe de mi vida y el hombre con el maletín cae al pozo del ascensor. ¿Has sabido de algún sujeto que cayera al pozo del ascensor? Viejo estúpido. ¿Podrías mostrar un poco de respeto por los muertos? Lo tengo. Muy poco respeto. Ah. Hola, oficiales. Señorita. No deberíamos estar aquí. Ya lo sé. Hicimos nuestra declaración. Somos ciudadanos muy honestos. Sonreímos cortésmente y nos vamos. Y voy a salir de aquí, Al. Esta noche abordaré un autobús. Te veré en la otra vida. Quisiera darle las gracias por haber venido, señora Chalmers. Sé que son momentos muy difíciles. Agradezco su cooperación. Ya pueden retirarse. Sus declaraciones han sido corroboradas. El oficial Kessel le acompañará, señora. Gracias, detective. Aguarda un momento. Señora Chalmers. ¿Sí? Soy Alison Peters y él es Benny Polowski. Ah, sí. Ustedes estaban con mi Prescott. Quisiéramos entregarle esto. ¿Qué van a entregarme? Lo siento, disculpe, soy ciega. Es su bastón. Sí, gracias. Prescott me habló de ustedes, mencionó algo sobre un pariente lejano. ¿Sí? Sí, y quiero decirles que pienso cumplir todo lo que les haya ofrecido mi esposo. Señora Chalmers, eso no será necesario. Disculpe, señor Polonsky, permita que la señora termine. Sí, como le decía, tendré que hablar con Prescott para contar con su aprobación. ¿Qué dice? Verá, yo quiero asegurarme de que el negocio cuenta con aprobación de mi esposo. Hice una cita para mañana por la noche con mi asesora espiritual, Madame Leone. Madame Leona, vuelva a repetir su nombre, por favor. Es usted una mujer malvada. Lleva su maldad con orgullo. Lleva su maldad como un orgullo. ¿Pan comido? Podría imitarla. ¿Sí? Trata de imitar a una mujer con escrúpulos. Les tengo lástima. La señora Chalmers es una buena mujer que ha iniciado una búsqueda honorable. Lo que han estado haciendo es repugnante. Escucha cómo el bandido insulta al ladrón tachándolo de delincuente, asesora e espiritual. Es una timadora de primera clase. Usted no conoce los poderes a los que se está enfrentando. Muy bien. Solo que me estoy cansando de usted. Al, no tienes corazón. Penny, no voy a hacerle daño. Solo quiero cerrarle la boca. Satorare potenet opera rotas. Satorare potenet opera rotas. Satorare potenet opera rotas. Satorare potenet opera rotas. Siento una presencia en la habitación. Mi fiel sirviente Prescott Chalmers, busco hacer contacto. En mi flama, permíteme presenciar su imagen. En expresión del sagrado cuadrado taoísta, invoco tu espíritu.
¿Qué sucede, Gibson? Creo que se parece al señor Chalmers, madame. Prescott, ¿eres tú? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué me dice del dinero, señor Chalmers? ¿Qué quiere que se haga con él? Bien. Siempre fiel, te prometí que estaría a tu lado. Prescott, querido, ¿eres tú? Estamos esperando, señor Chalmers. Sí, Prescott. ¿Qué debemos hacer con el señor Polonsky y la señorita Peters? ¿Quieres que les entregue el dinero? Sí. Quiero entregárselos personalmente. ¿Benny? Vuelvo a intentarlo. Podríamos decir que se cambiaron los papeles. Gibson, ¿qué está pasando? El señor Chalmers se encuentra un poco demacrado, madame. Tu amigo Benny tenía razón. No tienes corazón. You ain't got no heart. Bien, tal vez Al y Benny puedan estar reunidos ahora. Después de todo, 2 muertes son mejores que una. En cuanto a Sam, parece que ella tenía razón. Su esposo la engañaba con un zombie que conoció en un viaje de negocios del más allá. Al final decidí que Sam hiciera lo que ella quería. Adelante. Quiero escucharla, Sam.